CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1289. ¿Cuándo el fin no justifica los medios? Para iniciar, escuchemos Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 48. Respondió el Señor: ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente, y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor, y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Doctor, hablaremos hoy de un tema bien interesante porque, sin lugar a dudas, en el mundo en el que vivimos, muchas veces se rompe la ética en pro de beneficios absolutamente egoístas. Sí. Muchas veces la adversidad es la manera de sacar lo peor de las personas. Lo peor, increíblemente. Sí. Ahora, los continuos desafíos económicos globales han servido muchas veces para exponer las profundidades de nuestra depravación moral como humanidad. Hemos oído y leído de numerosos casos en que las calamidades financieras han sido producidas por una conducta inmoral y sin ética. Ahora, cuando se derrumban los mercados, las personas se vuelven inexplicablemente ansiosas y quieren recuperar su dinero a toda costa. No importa cómo, no es excusa para el fraude y el engaño. O sea, no lo van a hacer a través del fraude y del engaño, y el fin no justifica los medios. Bueno, la verdad es de que muchas veces nos vamos a topar con estos escenarios en donde lo que se está persiguiendo no es algo honesto, no es algo correcto, o la manera en la que se está persiguiendo no es la correcta, aunque ganar dinero está bien en sí mismo, pero hacerlo de una manera desleal y sin ética no lo es. Fíjate, al buscar soluciones al revés económico, o sea, cuando nos hemos hundido económicamente hablando, los líderes gubernamentales han propuesto y en algunos casos instituidos rescates, entre comillas, financieros, proporcionando grandes cantidades de fondos para apuntalar a varias industrias. Bueno, eso ha pasado en muchos lugares, incluido nuestro país. Sí, seguro. Y eso, bueno, genera mucho malestar porque decisiones, vamos a decir, poco sabias de algunos sectores en donde ellos pusieron en riesgo sus propios recursos, después son subsanadas por el dinero de la comunidad, en este caso, por ejemplo, el dinero que ha sido llevado a las manos del gobierno por los contribuyentes. Fíjate, más que un rescate financiero, nos dice Rick Box en su artículo La desesperante necesidad de un rescate ético, en uno de nuestros maná de lunes, dice: más que un rescate financiero, lo que necesitamos la mayoría es un rescate ético. Ese es el gran problema. Ahí está la clave. Ahora, ya que algunos pueden ser prestamistas con altas tasas en estas crisis, pueden ser autoridades electas que venden favores políticos o algunos que intencionalmente han conocido algún consejero financiero que engaña a las personas más adineradas con un esquema de inversiones muy detallado pero falso. Al final del día, el problema
fundamental subyacente es que cada uno de estos escenarios, y que muchas veces se convierten en escándalos a nivel noticioso, tienen la misma falla, una crónica falta de integridad. Así es, así es. En esencia, la integridad es una manifestación externa del carácter interno. Lo que hacemos y cómo lo hacemos realmente refleja quiénes somos en lo interno, Edgar. Ahí está la clave. Ahora, tristemente, la fortaleza de carácter no es algo que se pueda aprender a través de un plan de estudios mientras estamos buscando titularnos en alguna escuela de negocios. Y no entraremos en carácter entre los requisitos enlistados en el plan de estudios de ningún alto ejecutivo en la cima. Es una cualidad que debe cultivarse con el tiempo. Sí. Ahí es donde entra la madurez. Ahí es donde entra donde te quitas de la inseguridad y de la inmadurez. ¿Para qué? Para forjar tu carácter. Y una cosa importante, doctor, muchas veces ese carácter bien cultivado, desarrollado, maduro, en efecto, no es por la universidad o por la escuela de negocios, muchas veces es por la familia, en donde ha sido curtido, en donde ha sido desarrollado, donde ha fecundado, y esto es algo importante. Y también que las pruebas nos dan entereza de carácter. Sin duda. Nos fortalecen el carácter, las pruebas por las cuales todos tenemos que pasar y vamos a pasar, y si no lo has pasado, lo vas a pasar tarde o temprano. Nos dan entereza de carácter. Sí, y esta es una de las grandes bendiciones detrás de las pruebas, por más que no nos guste vivirlas. Pero aquí hay algo importante que nos dice el autor de este Maná de Lunes, Rick Box. Algunos factores, sin embargo, sí pueden ayudarnos a desarrollar y mantener una verdadera integridad. Y uno de ellos es un saludable miedo o una saludable dosis de miedo. ¡Qué interesante! Sí. Desgraciadamente, Edgar, muchos de estos líderes más prominentes están más interesados en sus propias metas, que son egoístas, sí, claro, que son para su propio bien, y no les importa lo demás, no les importa la excelencia, no les importa la integridad, no les importa nada. No les importa a quién perjudiquen. Así es. Y esto lo podemos ver nosotros desde las más altas cúpulas hasta las más bajas. Así porque es. Cuando pensamos, por ejemplo, en corrupción, siempre pensamos en el gobierno, pero la realidad es de que la corrupción la llevamos a donde quiera que vamos, porque la corrupción está en el corazón del ser humano. Así y es. ese es nuestro gran problema. Por eso, el autor de esta fabulosa reflexión, Rick Box, nos dice, más que un rescate financiero, lo que este mundo necesita es un rescate ético. Y pensar en un rescate ético sin Dios es imposible, doctor. Así es. Estamos escuchando Cuando el fin no justifica los medios. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que ya decíamos es el programa 1289. Con ese número y el título Cuando el fin no justifica los medios, pueden encontrar este programa en nuestro canal de YouTube. Hay principios bíblicos, doctor, que nos hacen mantener la brújula en las normas éticas que no solamente son espirituales desde esa perspectiva, sino que son absolutamente prácticas. Y que van más allá de la ética, fíjate, va mucho más allá. Mucho o sea, más, habla claro. al corazón, habla a la actitud del ser humano. Sí. Y esto es muy trascendental. ¿Y qué nos dice algunos de esos pasajes bíblicos que nos van a ayudar no solo a rescatar la ética, sino a forjar nuestro carácter? Fíjese lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Más todo el que se apresura alocadamente. Algunas versiones dicen el que agarra atajos, el que quiere hacerlo rápido, el que no quiere pagar el precio.
Dice, de cierto va a la pobreza. Y ese es el punto. Muchas veces rompemos la ética porque hay un amigo, está el compadre, el que me va a ayudar y mira, nada más nos pide un pequeño abono económico. Sí. Mi comisión. Una pequeña comisión, sí. Y estamos rompiendo la ética porque queremos apresurar las cosas. No solo la ética, la integridad. Totalmente. La afectamos. Sí, cómo no. Fíjese este principio que encontramos en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, lo voy a tomar de la Nueva Traducción Viviente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y ve si hay en mi camino de perversidad y qué, y guíame por el camino eterno. Dios es el que ve mi corazón. Él es el que ve mis actitudes, mis pensamientos. Él los puede discernir. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero qué importante decir, Señor, examíname. Aquí está la gran diferencia, porque si nosotros tratamos de examinarnos, de calificarnos, somos juez y parte. Y entonces decimos, no, yo no traté de hacer el mal, lo que pasa es de que, espérame. Y justificamos. Nos justificamos, suelo decir, nosotros juzgamos a los otros por sus hechos y nos justificamos a nosotros por nuestros pensamientos. Así es. Pero la realidad es de que cuando nosotros nos sometemos al juicio de Dios, al escrutinio de Dios, muchas veces vamos a encontrar que nuestras motivaciones no eran las más honestas. Vea lo que dice Proverbios 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fíjate aquí, qué importante es eso, ¿eh? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Muchas veces nosotros no vamos a ser íntegros porque nunca hayamos caído. La verdad es de que el ser humano es falible y todos hemos fallado. Todos hemos caído. La virtud que tenemos es que si hemos fallado a la ética, no nos mantengamos ahí al cabo que ya fallamos, sino que nos levantemos, le pidamos perdón a Dios, le pidamos perdón a las personas a las que les hemos fallado. Y se trate de nuestros socios, de nuestros clientes, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y sigamos adelante. Hay una persona, pues hasta salió en una película que tenía coches y los vendía y les cobraba extra. Sí, claro. Y él tuvo un encuentro con el Señor y empezó a regresar el dinero que la gente ni lo creía. Claro. Y se le vendieron todos sus coches. Es increíble. Pero cuando regresamos, cuando nos damos cuenta que hemos caído, Dios, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos redarguye y nos ayuda a levantarnos. Hablando de eso, Proverbios 22:3 dice en la Reina Valera contemporánea: el que es astuto ve el peligro y se esconde. Así es. El que es ingenuo sigue adelante y es afectado. Recibe el daño. Muchas personas se justifican porque es que me dijo aquel, es que tales personas lo hacen. Espérate, el que es astuto ve el peligro y se esconde. Así es. No caigas en la trampa. No porque otros lo hagan, tú lo vas a hacer. No porque otros les haya hecho y a lo mejor hasta salieron sin problemas, te va a pasar igual a ti. Tú no estás sirviendo al mundo, tú estás sirviendo a Dios y Dios lo ve. Y esto es importante. Y quisiera concluir con esto, doctor. Proverbios 6:28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es decir, ¿faltaremos a la ética y no va a haber consecuencias? Todo lo que el hombre sembrare, dice la ley de la reciprocidad, todo lo que el hombre sembrare, eso también recibirá, eso también recogerá. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.